Para mí es un placer de estar el día de hoy con ustedes e iniciar la sesión que lleva por nombre este día, Educación Multicultural e Intercultural, que forma parte, por supuesto, del programa de la asignatura de Educación y Sociedad en América Latina. Antes de entrar en materia, me voy a permitir trabajar con ustedes en aclarar algunas dudas que tengan sobre el trabajo que vamos a realizar tanto para el 3 de abril como para el 10 de abril, para aquellos que eligieron ensayo o para aquellos que van a elegir el reto. Entonces, este espacio, antes de iniciar con la temática que nos tiene esta noche, pues me gustaría que me hicieran las preguntas pertinentes para poder continuar y que todo esté claro hasta el día de hoy. Así que a partir de hoy abro el micrófono para quien quiera hacer preguntas y para quien tenga dudas respecto al trabajo que se está realizando. Adelante, chicos. Profe, nada más para dejar en claro en la parte del ensayo, no se va a plantear ningún tipo de solución, ¿verdad? Solamente es como, pues, el debate de lo que encontremos de la información con con nuestra opinión, pues, que es básicamente la conclusión. Ok, déjame abonarle un poquito a esa cuestión del ensayo. Voy a platicarles más o menos de qué podría ir. Ustedes ya en el PDF que les puse en el Drive, pues tienen la información necesaria. Los ensayos, como ustedes saben, se dividen en 3 momentos, ¿no? Ese ensayo hay que dividirlo también en esos 3 momentos. Uno de los momentos es la introducción tan importante que necesitan ustedes tener. Permítame un poquito, ¿eh? Ok, ahora sí. Entonces les decía que el ensayo debe tener, primero que nada, en primer punto, la introducción. ¿Y qué debe de llevar esa introducción? Bueno, la introducción debe ser un escrito por ustedes, precisamente, donde ustedes van a presentar el tema que ya eligieron, ¿no? Ustedes teníamos hasta el día sábado para elegir y registrar nuestro tema. Yo espero que todos los que estén en esta sala ya hayan entrado al Drive y ya hayan registrado su nombre, su temática y los datos que les solicitan ahí en el cuadrito de Word, ¿no? Bueno, ya una vez que tienen el tema, en la introducción del ensayo, los que elijan ensayo en este caso, van a hablar precisamente de ese tema o de esa problemática que ustedes determinaron que es con la que van a trabajar en el texto, ¿sí? Y van a plantear en la introducción de manera muy clara y de manera muy precisa el punto de vista personal respecto a ese tema que ustedes eligieron. ¿Cómo lo van a hacer esto? Bueno, esto lo van a adquirir mediante delimitar muy bien y adecuadamente el tema, ¿no? Porque el tema puede ser muy amplio. Si ustedes hablan de la educación en la pandemia, pues es algo muy, muy amplio. Entonces, hay que delimitarlo y hay que decir educación en la pandemia en la escuela fulana de tal, o en la colonia fulana de tal, o en la comunidad fulana de tal. Sí, creo que Juan Pablo levantó la mano. Ahorita, a ver, si quieres, haz la pregunta de una vez, Juan Pablo. ¿Sí es Juan Pablo? ¿Quién levantó la mano? No. Ok. Bueno, continúo entonces con la parte del ensayo. Entonces, en esa parte introductoria, a eso es a lo que van a ustedes adentrarse, ¿no? En esta introducción, donde se usan términos como se analizará la postura fulana de tal, se revisará el trabajo fulano de tal,
se expondrán las teorías fulana de tal. Entonces, en esta parte, ahí es con donde van a hablar. En el desarrollo, si el ensayo lo vas a hacer de manera individual, pues aquí hay que poner ejemplos, hay que poner comparaciones, hay que poner definiciones, pero como tú lo dices bien, ¿no? No van a realizar nada porque los que van a realizar algo son los que van a hacer el challenge, lo que van a hacer el reto. Ustedes es solamente escritura, con esos puntos, tanto la introducción, tanto el desarrollo, tanto la conclusión y la bibliografía, por supuesto. ¿Sí? ¿Sí está Sí, claro? gracias. Sí, Okay. gracias, gracias. Gracias a ti por la pregunta. ¿Alguien más, chicos, que desea hacer alguna pregunta respecto a los trabajos que estamos realizando? Sí, los escucho. Si tienen alguna duda respecto al trabajo que estamos realizando. Maestro, Dime. yo le quería preguntar que ahorita solo hemos hecho lo de que íbamos a escoger el tema, ¿no? Ajá. Y después era poner las preguntas en Twitter, Uh-huh. pero ya después yo no supe si había subido otra tarea o cómo íbamos a saber qué proseguía o... No, Pedro. Lo repito. En la primera clase les dije, no va a haber ninguna otra tarea. El único ejercicio que van a hacer es el ensayo o el reto basado en las cuestiones que yo les platiqué en la primera clase. Ajá, Las únicas tareas que hay es eso. El sábado tienen que haber subido el tema, ajá. tienen para subir las preguntas, tienen tiempo para subirlas. Sin embargo, yo creo que si se dan prisa, pueden terminar el trabajo antes de tiempo o para el día 3, que es el ensayo, o el 10, que es el reto, ya tengan todo listo ustedes, ¿no? Sobre todo los del reto, porque creo que los del reto necesitan un poco más de trabajo. Ahora, si terminan antes, por lo único que tienen que estar es atentos a las clases como esta clase tiene un tema que les puede servir tanto para su trabajo como el ensayo, sino para lo que es la materia en sí, ¿no? ¿Sí, Pedro? Juan Pablo, ¿quieres escribirlo o ya te funciona tu micrófono? A ver, ahí me escuchan. Adelante, ya te escuchamos. Ok, sí, profe, solo quería hacer énfasis pues en lo que estaba hablando de la amplitud del problema planteado, pues, por ejemplo, más que nada quería pedirle un consejo, porque mi tema abarca pues la educación como modelo y eje de prevención social contra la violencia y el delito en Zamora. Entonces, pues contextualiza la región de Zamora y detecta esta problemática, ¿no? Que ha persistido durante años. Y pues no solo recae en la educación, sino que he detectado que también recae en otros factores, como ya son las autoridades pertinentes, pues la misma educación en las escuelas y la educación que se imparte en la casa. Tanto además el contexto del individuo, ¿no? Eh, mm, Todos esos pues factores, ya sean socioeconómicos, intrapersonales, que lo ha llevado o que lo conduce a cometer o delinquir. Entonces, pues yo le quería pedir este consejo. ¿No cree que he abordado el tema de más o es muy amplio? ¿O sugiere que lo reestructure o que adecue más este tema a otro contexto más reducido y no englobarlo todo? A ver, Juan Pablo, antes de responderte, me gustaría saber si vas a hacer ensayo o vas a hacer reto. Sí, voy a trabajar de manera de ensayo. Ah, ok. Para el ensayo, yo te recomiendo que lo hagas como lo estás manejando. Es una problemática aparte de interesante. Creo que, como tú bien lo mencionas, abarca muchísimas dimensiones que al final de cuentas caen en lo que es la cuestión educativa. Entonces, yo creo que lo enriquecedor de tu trabajo en un ensayo va a ser precisamente eso, ¿no? Que nos puedas dar una visión desde muchas perspectivas, desde muchas dimensiones respecto a una sola problemática y que esa problemática sea un factor determinante dentro de la educación. Entonces, como ensayo, yo te recomiendo que lo sigas en la línea que lo llevas,
porque a mí como lector sí me gustaría saber de qué manera influye o afecta en distintas dimensiones. Contrario a lo que fuera un reto. En un reto sí me gustaría que si fueras reto, determinarías solamente una cuestión para poder hacer el reto directo. No sé si aclaro tu duda. Sí, profesor, bien, gracias. Y lo que necesites y lo que necesite cualquiera antes de hacer la entrega, pueden con mucha confianza enviarme el trabajo o preguntarme vía WhatsApp o en mis redes sociales, sin ningún problema. Ok, a ver, entonces Ofelia dice, ¿es necesario poner las preguntas en Twitter? Sí, Ofelia, es necesario utilizar la red del Twitter para poder conocer de qué manera están ustedes viendo su problema y dimensionándolo, porque con estas preguntas nos podemos dar cuenta, el resto de los compañeros y un servidor también nos podemos dar cuenta de qué manera ustedes van a trabajar su problemática, ¿no? Porque si bien es cierto que es el único trabajo durante esta materia, también es cierto que necesitamos tener la revisión. Y para mí es muy complicado que me estén mandando los 120 trabajos todos para revisarlo. Para mí es mucho más fácil revisar las cuestiones como el tema y las preguntas, que me parecen que son dos cosas determinantes para la realización de su trabajo, de su proyecto, y lo pueda yo hacer tanto en el Drive como en el Twitter. Entonces, por eso la importancia. Sí es importante que las suban. ¿Sí? Raimundo, adelante. La fecha de la entrega del ensayo es el 3 de abril y el challenge es el 10 de abril. Sí, Arely, las preguntas son necesarias ponerlas en Twitter, sea cual sea lo que elijan, porque las preguntas, sea ensayo o sea reto, las necesitan. Raimundo y Yo después tengo Susan una... Ah, disculpe. y después Andrea. Listo, Raimundo. Susan. Sí, profe, para el ensayo, ¿hay un mínimo o máximo de cuartillas? No, Susan, es libre, totalmente libre. Yo creo que lo que determina es el tema. Eh, a mí lo que más me interesa en el ensayo, fíjense bien, para todos, es que sea un ensayo de calidad, que lo que nos diga sea algo que estemos viviendo y que nos pueda servir a todos como un material científico. Más que bajen información de internet y me pongan tanta información, más que eso es una visión muy personal de la temática. Entonces el ensayo tiene que tener más cuestiones de ustedes que de otros autores. Los otros autores tómenlos, las citas tómenlas para hacer referencias y para sustentar su trabajo. Pero lo que yo más quiero es escuchar su voz, leer su voz en el ensayo. Y no hay límite, pueden ser 3, 4, 5 o 20 cuartillas, lo que les dé a ustedes. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Sigue Andrea, me parece. Sí, hola profesor, buenas noches. Mi Adelante. pregunta es acerca de los tweets. Tengo dudas acerca de ello, debido a que pues vamos a plantear por ahí varias preguntas y me gustaría saber si vamos a interactuar, a responder esas preguntas por Twitter. Sí, una vez que subas y que ya estén las de tus compañeros, puedes hacerles preguntas tú a ellos. Eso no tiene ninguna penalización, no tiene ninguna calificación extra. Yo lo único que quiero es que ustedes, los temas que les sean interesantes, les pregunten a sus propios compañeros o incluso les digan, ¿sabes qué? Sería mucho mejor que hicieras esta pregunta, pero que haya interacción en esta red, en este Twitter, ¿sí? De eso se trata. Está. Sí, muy bien. Gracias, profesor. Sí, Raimundo y luego Mónica. Creo que Raimundo ya tiene su micrófono listo. ¿Ya me escucha? Ya te escucho. Adelante. Sí, comentaba que usted ya me hizo los comentarios en Twitter. Ya los leí. Otro compañero también me los hizo.
Entonces, yo creo que vamos por buen camino. No sé cómo considere usted. Si era así como usted pensaba que lo hiciéramos. Sí, sí, Ray, ya tuve la oportunidad de leer las preguntas originales y hacerte algunos comentarios. Creo que me parece aparte un tema bien interesante y que creo que hay gente en el grupo y en los grupos que te pueden echar mucho la mano porque han trabajado esa cuestión. Yo lo único que creo es la cuestión musical, ¿verdad? Lo único que te hice como Así es. observación es el sustento teórico, porque hay un autor que habla sobre una de las inteligencias musicales y creo que por ahí le puedes dar este giro tanto al reto como al ensayo, lo que tú decidas hacer, ¿sí? Ah, sí, sí, nada más era esa mi duda, que estuviera bien en esa parte. Y ya con eso, con el autor que usted me proporcionó y a partir con el tema que ya me comentó, pues ya con eso empiezo a trabajar. Y ya de aquí en adelante, pues ya nada más es trabajar y trabajar ya con los temas, ¿no? En este caso, pues quiero trabajar ambas partes, quiero ver si puedo hacerlo, pero le doy más confianza al ensayo. Entonces, en todo caso, pues sería el ensayo. Pero voy Sí, a tratar yo de creo que trabajar la otra parte. sí, tienes un tema perfecto para que caben en las dos, caben perfectamente en las dos, porque a mí se me ocurre ahorita un reto que tenga que ver con la cuestión musical y que tú nos pongas, imaginemos que nos pones una frase y que nos retes a hacerlo con música, ¿no? Entonces hay mucha gente que sabe hacer o un poema o una cuestión que tú determines, que tú la escribas tal vez y nos digas, los reto a que lo hagan, pero con música y cantado. Entonces eso va a ser un reto bien interesante. Podría ser podría caber en los dos. Tú decides qué hacer, por supuesto, pero ese tema cabe para los dos, tanto para reto como para ensayo. Hay unos que se esfuerzan mucho hacia un lado y otros que necesitamos como que orientarlos, pero el tema tuyo cabe perfectamente en cualquiera de los dos. Sí, de hecho ya tengo unas ideas en mente y precisamente por esta cuestión de pandemia que estamos encerrados, se puede trabajar de igual manera, o sea, desde otro lugar, o sea, se puede trabajar a distancia. Entonces yo lo vi sin mayor situación, sin mayor problema y yo creo que sus comentarios fueron los más correctos para poder trabajar con base a ellos. Claro, incluso se me ocurre una canción hecha por todos tus compañeros que tenga que ver con la pandemia y la escuela, ¿no? Cómo lo hemos vivido y con frasecitas y cada quien como que te grabe un video haciendo alguna parte de la canción, editarlo y bueno, eso se me ocurre ahorita, pero esa es decisión tuya. Muchas gracias. Sí, son muchas ideas, Sí, son muy interesantes. Gracias, maestro. gracias a ti. Mónica, adelante. Sí, maestro, yo tengo una duda. Yo quisiera hacer el reto, o el video en este caso, sobre aquí en mi colonia la ausencia de valores en los niños pequeños. ¿Es necesario tener que grabarlos o grabar a sus padres? ¿O qué podría yo hacer ahí? A ver, Mónica, ¿cuál es el tema para empezar? Educación formativa para crear hombres y mujeres de calidad. O La niños. cuestión de valores. Hay que ver qué vas a hacer de reto con eso de los valores. Si lo que quieres hacer es un challenge. Entonces, si uno de los retos es, bueno, no todas las formas de presentar el reto es un video, ¿eh? Esa es una cuestión que yo lo puse como primordial, pero no es la única. Tú puedes hacer un tríptico, puedes hacer una presentación en PowerPoint donde esté evidencia, por supuesto, de que se hizo el reto. Entonces, si vas a hablar de valores, se me ocurre que tú en tu colonia gires el reto sobre cuáles son los valores. Demuestra en una fotografía, haz una escena donde muestres uno de los valores y podría ser la cuestión colaborativa donde se ve el papá ayudándole al hijo a hacer la tarea, ¿no? Entonces toman una foto de esa familia y ese ya es uno de los retos para cumplir. Otro de los valores podría ser el respeto y que se vea una fotografía donde hay respeto. Entonces ese podría ser con fotografías, tú dar el resultado de un reto que tenga que ver con esos valores. Es una idea que te presento nada más. Ok, maestro, muchas gracias. Sí, gracias a ti. ¿Alguien más, chicos? ¿Se puede hacer el ensayo y el challenge o solo uno? Ceci, bueno, sería magnífico que hiciera los dos. No pasa absolutamente nada, por supuesto, cuando haces el challenge tienes mucho avance del ensayo, porque para hacer el challenge necesitas investigar. Entonces, haz de cuenta que el que hace el challenge ya casi tiene el ensayo listo también, ¿no? Si tienes los dos y quieres mostrar los dos, sin ningún problema. No pasa absolutamente nada. No te voy a reprobar por entregar dos trabajos.
¿Alguien más que tenga alguna pregunta? No, bueno, para sintetizar esta cuestión de las instrucciones para el trabajo que vamos a entregar, todos vamos a elegir un tema que ya pusieron en el Drive y si no lo han puesto hay que ponerlo, un tema, todos, absolutamente todos. Después del tema hay que generar preguntas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntas, las que ustedes consideren, hay que generarlas y esas preguntas colgarlas a Twitter. En el Twitter entran y si hay algún tema que les llame la atención, pueden comentarle, ayudarle a sus compañeros, pregúntenle, díganle, mira, hazle por aquí, te recomiendo hacer el challenge, puedes hacer eso en el challenge y así. Ya que tengan eso, deciden qué van a hacer, ensayo o challenge. Una vez que decidan qué, pueden elegir a sus compañeros para utilizar el bonus y hacer con 3 personas o hacerlo de manera individual, que está bien de manera individual, ¿no? Pero quien quiera hacerlo en equipo está perfecto también. Ya que tengan elegido qué van a hacer, hay que darle por el rumbo de cada uno de esos. Si voy a hacer ensayo, pues seguir los pasos del ensayo e investigar para el ensayo. Si voy a hacer el challenge, pues lo más importante es ver las preguntas, después de las preguntas elegir la pregunta principal y con la pregunta diseñar el reto. ¿Qué voy a retar y a quién voy a retar? A mis compañeros, a mi familia. En Facebook, de manera general, puedo retar a la gente, ¿sí? Pero recuerden, el challenge no se va a quedar en el reto. Necesito tener respuesta de ese reto. Si yo aviento un reto donde diga, reto a que se tomen una fotografía con su mamá y su papá y que escriban viva la familia. Entonces, avientas el reto. Pero ahí no termina. La cosa es cuando revisas y tienes todas las evidencias. Esas evidencias son las que te van a ayudar a hacer el documento que vas a mostrar el reto, ya sea video, va a ser cartel, va a ser periódico, va a ser una entrevista de radio y nos vas a platicar. Y las personas que te dieron ese material, les vas a preguntar, les vas a hacer algunas preguntas para que a ti te den insumos y nos platiques cómo te fue en el reto. Entonces nos platicas ya que tú retaste a las personas para que se tomaran una fotografía familiar y nos hablaran del valor de la familia y te diste cuenta que todos opinan o que la mayoría opina que la familia es lo más importante, sobre todo en estos tiempos de pandemia, etcétera, 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 ¿no? Para allá va. Y el ensayo, pues el día 3 van a entregarlo, si lo tienen antes perfecto, pero si no, el 3 es fecha límite para entregar el ensayo con los datos que debe llevar al correo electrónico que yo les voy a dar y con el nombre que lo van a registrar ustedes como yo se los indique, ¿sí? Para yo saber de quién es, de qué grupo es y todo lo que se necesita saber. Entonces yo les voy a dar en la siguiente clase ya las claves para poder subir el ensayo y el challenge también, ¿sí? Bueno, quedando claro esto, vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Y la sesión del día de hoy lleva por nombre, como se los puse en un principio, se los voy a poner otra vez en el chat. En el chat, la educación multicultural e intercultural, ¿sí? Entonces, es importante que tomen notas si así lo requieren, pero si no, lo que vamos a ver el día de hoy es la introducción, la preparación para la charla que vamos a tener el día de mañana. El día de mañana 12 con esta clase de maestros que inspiran, ¿sí? Es a las 5 de la tarde me parece, ahorita les voy a poner los datos aquí para que no se les vaya a olvidar, pero es mañana a las 5 me parece, que vamos a hablar sobre interculturalidad, definitivamente, y la discriminación y las lenguas indígenas y todo esto. Entonces el día de hoy vamos a hablar de este tema, un tema interesante. Lo vamos a hacer de una manera muy rápida y sobre todo de una manera muy interactiva. Voy a ir yo platicándoles algunas cuestiones si quiero que ustedes participen. En el momento que deseen, pues abran el micrófono y si aquellos que no tienen micrófono pueden escribirlo en el chat, ¿sí? Bueno, y como ustedes saben y como ya lo han visto y lo han revisado en otras asignaturas, pues México es un país multicultural, ¿no? Es un país biodiverso, es un país pluriétnico, es un país el cual se necesita conocer y analizar
sobre todo las peculiaridades y todas las características que tiene en su proceso histórico, ¿no? Ese proceso que ustedes han revisado desde el segundo semestre, la cuestión histórica que tiene que ver con estas etnias, estas características, estas peculiaridades, todo con un enfoque, por supuesto, un enfoque crítico. ¿Por qué un enfoque crítico? Porque nosotros, como especialistas de la educación, como pedagogos, necesitamos tener esta visión crítica hacia los temas tan importantes como es este tema del respeto y más allá del respeto, ¿no? Del valorar la riqueza del patrimonio cultural y sobre todo el patrimonio natural de nuestro país, de México, ¿sí? Ustedes han convivido con muchas personas a lo largo de su trayecto formativo, con muchos compañeros con diferentes ideales, con diferentes ideas, con diferentes costumbres, con diferentes formas de ser y de pensar. Y es ahí donde entran ciertos valores que requieren o que requerimos para poder tener esta convivencia sana entre nosotros mismos, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el objetivo? El objetivo primordial es analizar un acercamiento. Permítame un poquito, déjenme cerrar esta ventana. Ok, porque mi vecino trae fiesta. Ok, realizar un acercamiento. Lo que vamos a hacer es realizar un acercamiento a las principales posturas teóricas, porque acuérdense, como todo, como sus ensayos que van a hacer, como la elección del tema que van a hacer ustedes, necesita fundamentarse teóricamente. Todos los temas que ustedes pensaron, tienen un teórico que habló ya de eso hace mucho tiempo. No es nada nuevo. Y esos teóricos lo que nos van a ayudar precisamente es a fundamentar nuestro trabajo, a fundamentar con teorías estos conceptos y sobre todo estos conceptos de cultura desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista donde hacemos énfasis en las relaciones entre la cultura y la biodiversidad para comprender ¿qué? Para comprender la multiculturalidad, un tema, como les digo, súper interesante y no tan sencillo de poner en la práctica, porque de entender, a lo mejor en la parte teórica lo alcanzamos a entender, ¿no? Pero cuando ya tenemos que ponerlo en la práctica es ahí donde podemos caer en algo que no es cada uno de los conceptos de los que hablamos, ¿no? Y bueno, la cultura, desde las posturas teóricas, ¿qué es? La cultura es una especie de tejido social, una especie de tejido social que abarca todas y cada una de las distintas formas y de las distintas expresiones de una sociedad que es determinante, ¿no? Que por lo tanto, por supuesto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta, las normas de comportamiento son aspectos que están incluidos en nuestra cultura. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio bien sencillito. Les voy a dar un minutito para que me escriban en el chat un ritual que ustedes tengan, un ritual que ustedes les ayude, un ritual que ustedes consideren que es necesario en su día a día, de esos rituales tan personales que les pueden alimentar el alma, por decirlo también de alguna manera, ¿no? Entonces aquí es donde necesito que ustedes escriban en el chat alguno de los rituales que ustedes llevan a cabo. Por ejemplo, yo voy a poner uno, el mío, voy a iniciar. Lo voy a poner ahí en el chat y ahí quiero que ustedes también vayan poniendo sus rituales, esos rituales que son los que ustedes utilizan en el día a día. Un minutito para escribirlo o menos. Muy bien, reflexionar, nos dice Marcela. Ese es un ritual interesante, ¿no? Meditar, hacer yoga, tomar café, ayuda a relajarme mucho. Escuchar música para empezar el día y para terminarlo. Sí, salir a correr, el ejercicio es fundamental, ¿no? Un baño con agua caliente, muy necesario a veces, escuchar música, bailar en algún punto del día para quitar un poco el estrés del día, ¿cierto? Bueno, son rituales bien interesantes, ¿no? Ir al gimnasio, hacer yoga, dar gracias a Dios por otro día más y por tener trabajo y por todo lo que les ha dado, ¿no? Muy bien. Bueno, esos rituales son lo que nos ayudan, ¿no? Pero esos rituales, ahorita los estamos leyendo y con algunos coincidimos, ¿no? Algunos decimos, oh, mira, qué interesante que ese sea un ritual que te ayude para salir adelante, como escuchar música, hacer ejercicio,
beber té de manzanilla para relajarte, todos esos rituales interesantes que lo importante es conocerlos, comprenderlos y respetarlos de cada uno de ustedes, ¿no? Escuchar música antes de dormir. ¿Quién más? ¿Quién más, chicos, de los que estamos presentes en la sala tiene esos rituales tan interesantes en el día a día? Ok. Tocar el violín. Fíjense muy bien. Ahora, déjenme preguntarles, leer, muy bien. Ahora, déjenme preguntarles de esos que leen, de eso que ustedes alcanzan a leer en el chat, de todos esos rituales que tenemos cada uno de nosotros, ¿en qué se parecen todo esto? ¿O cuál es la lectura que ustedes pueden hacer respecto a esto que ustedes están leyendo? Escuchar música, leer, hacer ejercicio, tocar el violín. ¿Qué de todo eso tienen en particular o en qué se parecen todas estas cuestiones que ustedes están leyendo? Alguien que me ayude, ya sea con el micrófono o escrito, no importa. Que creo que todos están buscando una escapatoria, ya sea para el estrés o, pues sí, para el estrés del día. Como que todos buscamos eso en algún punto. Una válvula de escape, ¿no, Teresa? Sí, yo creo que es bien necesario que esos rituales, yo creo que son, a veces los descubrimos, a veces descubrimos que leer nos da paz, a veces descubrimos que el hacer ejercicio nos activa, a veces alguien nos dice, ¿sabes qué? Deberías de hacer eso, o conocemos algunas disciplinas como el yoga por alguna recomendación. Y por supuesto no es para todos, el gimnasio no es para todos, leer no es para todos, escuchar música no es para todos. Yo creo que cada uno de nosotros elige esa válvula de escape, como lo dices, para sentirnos bien con nosotros mismos, como lo dice Arely López, ¿no? Exactamente, yo creo que es la elección, una elección para la cual tenemos derecho a esa elección. Y ese mismo derecho es el que nos da la oportunidad a todos nosotros de poder ser personas únicas, ¿no? Pero aquí es donde viene la parte interesante, la parte en la que cada uno de nosotros, gracias a ese derecho que adquirimos, gracias a ese aspecto de los rituales que pudimos elegir, nos convierte en personas vulnerables también, pero nos permite poder conocer al otro y darnos cuenta que hay alguien más, ¿no? Que está el otro, que yo no puedo ser yo sin el otro. El día de hoy aquí estamos reunidos 26 personas y esas 26 personas no pueden ser sin los otros, ¿sí? El hecho de que yo esté aquí hablando en este momento, yo no puedo ser sin el otro, o sea, sin ustedes y viceversa. Entonces aquí es donde radica la importancia y el valor de el otro, de la otredad. Entonces es bien, bien interesante darnos cuenta de esto, ¿sí? Muy bien, bueno, seguimos entonces para aprovechar este tiempo. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Para seguir comentando sobre este tema tan interesante, ¿no? El tema de la educación multicultural e intercultural. Y aquí es donde vamos a empezar a darnos cuenta, sobre todo de tres aspectos que son bien importantes. Es un fenómeno multicultural y hay educación intercultural y hay una formación del maestro. Y cuando yo hablo del maestro no me refiero solamente a aquel maestro que está en el aula, ¿no? Es aquel maestro que está en casa, el que está en familia, el que está con los amigos, es el pedagogo, el que está aquí en esta sesión el día de hoy. Necesitamos tener una formación para poder entender estos fenómenos, tanto el fenómeno multicultural como la educación intercultural. Fenómeno multicultural, perdón. ¿Sí? Y todo esto es un hecho que se hace necesario, crear mecanismos eficaces de inclusión. Palabra clave, que anótenla, póngansela en su memoria, la cuestión de la inclusión. La inclusión, aparte de ser un tema que quizás es muy fácil de digerir, no es tan fácil de hacer, ¿no? Porque
a veces decimos, es que yo soy muy incluyente, yo sí incluyo a las personas, y créanme que a veces decimos algo que no hacemos. Entonces, estos temas tienen esa bipolaridad o esa cuestión en la que podemos decir, sí soy así, pero resulta que en tus actos no eres así. No, es como cuestiones de temas que no quiero entrar ahorita en debate porque si no se nos va a ir la sesión y más, como las cuestiones del feminismo, las orientaciones sexuales, todos esos temas que podrían crear mucha controversia y que no vamos a terminar de entender, ¿no? Porque es muy fácil el concepto entenderlo, pero el concepto ya de adentrarnos en esta cuestión, como les digo, de la interculturalidad, porque ahorita les voy a explicar esta cosa tan complicada, ¿no? De lo que es el concepto y lo que es en realidad, o lo que debe ser en realidad. Entonces, cuando hablamos de mecanismos que son eficaces para la inclusión, sobre todo la inclusión de minorías étnicas y culturales que parte del respeto, se parte del respeto y del principio de igualdad, ¿no? Porque todos debemos de respetar esta cuestión, que es el principio de igualdad. Y para eso, pues vamos a hablar de la educación intercultural. Y lo que no es, lo que sí quiero que quede muy claro es que no es la cuestión de la educación intercultural. Y lo que no es, y la cuestión intercultural no sirve para evitar conflictos, ¿eh? O sea, no es eso. No es una relación pasiva, no es un programa educativo compensatorio de la educación, no son semanas interculturales ni días gastronómicos, no es clasificar a determinados grupos como los otros, no son recetas para solucionar problemas tampoco. Nada de esto que ustedes ven en la pantalla, nada de eso es educación intercultural, eso no es. Pero sí, lo que sí es que eso es un enfoque, eso quiero que les quede claro, porque la educación intercultural es un enfoque educativo que se basa en el respeto y en la apreciación de la diversidad cultural, donde se dirigen a todos y cada uno de los miembros de la sociedad en su conjunto, donde propone un modelo integrado de actuación que afecta a todas las dimensiones del proceso educativo. Se aspira a lograr una auténtica igualdad de oportunidades, de resultados para todos, así como la superación del racismo en sus diversas manifestaciones y el desarrollo de las competencias intercultural en profesores y estudiantes. Algo bien interesante que quiero plantearles. A veces en el aula existen compañeros que son de diferentes religiones, por ejemplo, ¿no? Imagínense que a ustedes les toca lidiar con dos niños o dos jóvenes que son de diferentes religiones cada uno. Entonces, para lograr la cuestión intercultural es necesario comprender al otro. O sea, yo soy mormón y tú eres católico. El hecho de que yo te respete como católico y tú me respetes como mormón no me hace intercultural, ¿eh? O sea, esta cuestión no termina ahí, la interculturalidad va mucho más allá. Cuando yo conozco tu religión, cuando yo entiendo tu religión, cuando yo respeto tu religión y tú igual a mía, ahí ya hay un factor de interculturalidad, porque yo ya estoy poniéndome en tus zapatos, aunque yo no me convierta en tu religión, porque yo sigo teniendo mis convicciones personales, sigo siendo de mi religión, pero ya conozco y ya tengo más opciones y ya tengo más argumentos de decir por qué es que tú eres católico, y tú tienes para decir por qué yo soy de mormón, ¿no? Ahí hay una cuestión intercultural, esta cuestión de intercambio de saberes, de conocer, de respetar y de entender al otro, ¿no? Fíjense bien lo complicado que puede ser con temas de distintos temas, desde el respeto a los que les gusta el fútbol, a los que les gusta esto, lo otro, el respeto a todo, porque aquí entran las cuestiones, por supuesto, raciales, las manifestaciones de competencias interculturales, el racismo, sí entra todo eso, pero también entran otros factores que están alrededor de todo esto.
Bueno, y desde la educación cultural tenemos 5 objetivos y vamos a ir platicando uno por uno de manera muy breve para ir cerrando con esta sesión y quiero que ahorita después de esto, vamos a abrir una serie de preguntas y respuestas y participaciones para que quede muy clara esta temática, ¿no? El primero, incrementar la equidad educativa. Y dentro de educación intercultural, bueno, existen algunos puntos que van a ayudarnos para incrementar esta equidad, equitativo, igualdad de oportunidades, incrementar rendimientos académicos, educar en valores, respetar a la diversidad cultural. Y todo eso se da desde el aula, ¿sí? Se da desde el aula y a veces, bueno, yo no sé si ustedes recuerdan en su formación inicial y en sus maestros a los que ustedes han respetado durante mucho tiempo. No sé si recuerdan de qué manera trabajaban este incremento de la equidad educativa, ¿no? Y ahorita vayan reflexionando para ahorita platicarlo. El número 2 es superar el racismo, la discriminación y la exclusión. Si alguno de ustedes vivió algo de esto, bueno, ahorita vamos a ver de qué manera se podía o se puede eliminar, ¿no? Eliminar el racismo, erradicar la exclusión sistemática, ayudar a desarrollar actitudes positivas hacia diferentes grupos culturales. Y yo creo que todo esto es una receta, no es una receta, pero son cuestiones que no son tan complicadas de realizar. Eliminar el racismo podría ser un reto para ustedes ahora que están trabajando los challenge. Erradicar la exclusión, ayudar a desarrollar actitudes positivas, bueno, eso es algo que se puede trabajar de una muy buena manera. Sin embargo, si no hay disposición por la parte de los pedagogos, por la parte de los especialistas en la educación como nosotros, pues no vamos a lograr ninguno de esos objetivos, ninguno de estos 5 objetivos. El número 3 es favorecer la comunicación y las competencias interculturales. ¿Cómo? Considerando las perspectivas de diferentes grupos, ayudando a comprenderse mutuamente, a comprenderse entre los otros, desarrollar conocimientos, actitudes y habilidades para funcionar, ¿sí? ¿Cómo es que podemos desarrollar todos esos conocimientos? Pues conociéndonos, porque yo no puedo hablar del desarrollo y del conocimiento que tiene Pedro si yo no lo conozco. Yo necesito conocer a Pedro para poder decir, mira, Pedro puede ayudarnos en esto, en el otro, Pedro, échanos la mano con esto. Y si yo me limito a no conocerlo, pues yo no puedo favorecer la comunicación, ni puedo favorecer las competencias interculturales. Otro punto que nos ayuda para este tercer objetivo es el acompañamiento personalizado para construir identidad crítica, ¿sí? Un acompañamiento donde podamos ayudar. Ese ejercicio del Twitter es un ejercicio que da justo en el clavo con este punto, ¿no? Es un acompañamiento personalizado para construir identidad crítica, ¿sí? Porque con esas preguntas lo que ustedes logran es poder compartir con los demás, hacer una crítica constructiva y poder alimentarse de todas esas opiniones para poder tener un mejor producto. Y el último es facilitar contactos e interacciones entre los grupos. Yo creo que el Twitter y los retos que vamos a hacer nos van a ayudar precisamente para lograr esta cuestión. Entonces vamos trabajando muy bien hasta aquí con el tercer objetivo y lo vamos a conseguir. El cuarto es apoyar el cambio social según principio de justicia social, y para apoyar este cambio estamos perfectamente, ¿no? La de principios democráticos de justicia social, favoreciendo la participación. Ahí es donde van a participar estas personas, ustedes van a invitar a los retos, analizando las desigualdades sociales, ser una persona crítica. Déjenme bajar un poquito la presentación para darle la entrada a una de sus compañeras. Ok, analizar las desigualdades sociales, pero analizar, no criticarlas, porque como ustedes saben, somos desiguales y en México y en muchos países existen distintos niveles socioeconómicos y el análisis va para allá, ¿no? Hacer entender al otro, poder ayudar al otro a comprender por qué es que se encuentra en ese nivel y qué puede hacer, si es que quiere, por supuesto, qué puede hacer para evolucionar. Hay acciones frente al racismo que son discriminación y la xenofobia y el apoyo de cambios políticos. En el número 5 de los objetivos, reformar la escuela. Yo creo que es importantísimo.
Y esto que hemos vivido últimamente en casi ya un año, bueno, lo que nos ha ayudado es precisamente hacer una reformulación, una reforma nueva de las instituciones educativas. La diversidad cultural tiene que ser positiva, adquirir estrategias interculturales de enseñanza-aprendizaje, contribuir a la formación de profesores, atender a la calidad de las relaciones, y esto es lo que nos va a ayudar, ¿sí? Muy bien. Bueno, hay algunos modelos, distintos enfoques de atención a la diversidad. Y para atender la diversidad existe un modelo que se llama asimilacionista. Hay un modelo que se llama de segregación o segregacionista, modelo compensatorio, y uno que se llama fusión cultural, que se llama pluralismo cultural. Y a grandes rasgos lo que es cada uno de ellos, bueno, la cuestión de la asimilación es el perder la identidad, ¿sí? El perder la identidad, que creo que este modelo de asimilacionista es un enfoque de atención a la diversidad, ¿no? El perder la identidad, creo que a algunos de ustedes yo creo que les ha pasado que son de algunas comunidades y se tienen que mover para estudiar la universidad en algún otro lado. Entonces ahí es donde corremos este riesgo, ¿no? Del perder la identidad. Yo creo que los valores étnicos, las cuestiones culturales son bien importantes y no deben de perderse. En lugar de perderse, deben de compartirse con el resto de las personas. El otro modelo es el modelo segregacionista. En este habla sobre la discriminación positiva para ayudar a las dificultades presentes, ¿no? Tipo de discriminación positiva. El compensatorio, que el conocimiento de la lengua, por supuesto, entender desde su forma de ser y de actuar y de comunicarse, y la fusión cultural, que habla sobre la incorporación de la cultura mayoritaria, ¿sí? Bueno, y los profesores, bueno, no los profesores y nosotros, los profesionales de educación, necesitamos tener competencias que nos hagan interculturales, y esas competencias las aulas han pasado de ser monoculturales a ser multiculturales. Se debe preparar a los docentes ¿para qué? Para comprender a sus alumnos con sus entornos familiares. Aquí es bien importante que conozcamos a cada uno de nuestros alumnos desde su entorno, desde qué sucede en la casa, con la familia, el papá, la mamá, divorciados, casados, solteros, la cuestión para poder entender desde la interculturalidad a nuestros alumnos. Utilizar diversas metodologías, formación inicial y continua. Todos los docentes y todos los profesionales de educación necesitamos estar formándonos continuamente, tomando cursos, preparando, seguir estudios de posgrados, todo lo que se necesite. Y el entrenamiento proporciona herramientas y recursos didácticos, por supuesto, ¿no? Bueno, muy bien. Esto es lo que quería compartirles respecto a este tema. Y ahora sí, me gustaría que platicáramos un poquito de lo que les he comentado. Si alguien tiene alguna duda o alguien quiere hacer algún comentario respecto a lo que hemos hablado, este es momento para escucharlos. Adelante, chicos. O ya están dormidos. ¿Se durmieron? No, muy bien. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregarle a esa cuestión de interculturalidad, esta cuestión de respeto hacia el otro, los conceptos de otredad? Compartir, por supuesto. Dices algo bien cierto, Raimundo. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia en algunas comunidades comunidades en las que tienen algunos usos y costumbres que a veces son tan cerrados a sus comunidades que no quieren compartir, porque tienen un concepto de que si comparten se puede perder la identidad, ¿no? Sin embargo, creo que el hecho de abrirse y compartir abriría muchas posibilidades. Creo yo, ¿no?
Maestro, Adelante. ¿sí me escucha? Sí, adelante, Raimundo. Mire, yo soy de un pueblo indígena y precisamente pasa algo muy interesante ahora que lo menciona. A lo mejor se ha perdido, se está perdiendo, es parte de la cultura también. ¿Por qué? Porque otras personas, las mismas personas de la comunidad, pues no transmiten ese conocimiento que son desde las tradiciones, la lengua, toda la gastronomía que puedan tener. Entonces, a veces ahí se queda todo y entonces va desapareciendo porque las próximas generaciones ya no saben qué hacer, ya no saben qué compartir, ya se van adentrando a otro tipo de cultura y se va perdiendo la anterior. Y, y entonces yo creo que no es lo correcto, yo creo que lo correcto es compartir, enseñar, transmitir esa parte. Creo que es algo que nos está haciendo mucha falta. Sí, Raimundo, yo creo que la transmisión de saberes étnicos es bien interesante, ¿no? Es interesante porque no todas las comunidades lo permiten. Pongamos un ejemplo, alguna comida, la cuestión de gastronómica, alguna comida que es una comida ancestral que se han perdido las recetas y se han perdido la forma de hacer porque no ha habido esta mentalidad de poder transmitir y de seguir con los legados, ¿no? Y a veces son tan celosos, los colectivos son tan celosos que no permiten el acceso a otros grupos o a otras personas y se pierden, definitivamente, ¿no? Se pierde toda esta cultura tan valiosa, incluso en las familias. A veces la receta del pozole de la abuela, nada más la abuela sabía y resulta que cuando muere la abuela, pues ya nadie supo hacer el pozole tan delicioso, ¿no? Entonces se pierde y así es como se pierden muchas cuestiones y ustedes tienen que, desde esta perspectiva de la educación y de la pedagogía, necesitan saber trabajar esta cuestión de poder hacer conciencia a las personas que se debe trabajar desde la interculturalidad. Dice Ceci que a veces no nos gusta salir de nuestra zona de confort. ¿Cierto, Ceci? Bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Yo creo que estamos tan cómodos a veces en nuestro lecho que no nos permitimos conocer más. Yo creo que a algunos de ustedes les ha pasado que aquellos que de repente se van y viajan, antes de viajar, yo creo que se habían dado cuenta que la vida era distinta ahora, ¿no? Porque cuando empiezan a conocer mundos distintos de una manera no literal, ¿no? Una metafórica incluso. Me refiero a formas distintas de percibir el mundo, formas distintas de verlo y de vivirlo. Yo creo que nos abre tanto el panorama que hay cosas que antes nos afectaban que ahora ya no nos afectan tanto, ¿sí? Entonces, gracias a esto, gracias a la apertura, gracias al poder, y no pasa nada, ¿no? El hecho de aperturarte, de abrirte, de recibir cosas, yo creo que no sucede nada, al contrario, lo que sucede es que vas creciendo como persona, como ser humano. ¿Alguien más quisiera comentar algo respecto a esto? Pues yo nada más como una opinión. Adelante. Yo creo que nuestra escuela pues es incluyente, ¿no? Hasta cierto punto. Y la verdad es que es algo muy bonito. Yo siento que es algo muy bonito y creo que sería muy padre que lo hicieran en todas las universidades, perdón, no solamente pues en algunas como es esta, como es la otra que creo que está en el CRAM, que están impartiendo ahí una, la intercultural, si no me equivoco. Creo que deberían de contagiarse con las demás instituciones. Sí, creo que es una tarea pendiente, ¿no? Una tarea pendiente para todas las universidades, para todas las instituciones, pero que no todos le han tenido el valor, por decirlo de alguna manera, de poder entrar a esta cuestión, ¿no? Incluso ha habido universidades que han cerrado sus programas interculturales porque no han tenido tanto éxito, ¿no? Yo creo que incluso quienes no entendemos, o aquellos que no entendíamos el tema antes del día de hoy, por decirlo así, sentíamos algún cierto rechazo incluso por el concepto, ¿no? Sin embargo, ahora ya es una cuestión que es necesaria.
porque los tiempos nos están llevando a eso, a esa cuestión tan necesaria para poder continuar con esto, ¿no? Continuar con nuestra forma de vida, continuar con cualquier situación que se nos presente y afrontarla de la mejor manera. Y para afrontarla de la mejor manera, pues qué mejor que poder estar consciente de lo que somos y conscientes de lo que es el otro y las otras personas, y de esa manera poder ayudar. Yo creo que no podemos ayudar a nadie que no conozcamos. Y para poder conocer a alguien necesitamos también darnos a conocer nosotros. ¿Alguien más, chicos, que quieran participar en esta última parte de la clase? ¿Nadie? Bueno, si no participan, quiere decir que está todo muy, muy claro, ¿no? Mañana nos vemos en la charla que vamos a tener con una maestra que es experta en esta cuestión, eh, de la que estamos hablando el día de hoy. Sí, entonces es bien necesario que estemos presentes. Xenofobia, sí, la xenofobia es el rechazo a los extranjeros. Yo no sé si en algún momento ustedes en la escuela les tocó que llegaba el niño que venía de Estados Unidos, mexicano, pero que venía de Estados Unidos con otra nacionalidad también y hablando inglés o poquito mochito el español, y pues lo hicimos hacia un lado, ¿no? Porque, ahí viene el gringuito, ahí viene o algún otro ejemplo. Entonces, yo creo que todos lo vivimos en algún momento, o lo vimos por lo menos en algunas otras aulas, y creo que ahí es donde también los maestros yo creo que no ayudaban mucho a esa cuestión, ¿no? Entonces, el día de hoy ya estos conceptos tienen nombre, ya todas estas cuestiones tienen nombre y apellido, entonces es bien importante poder trabajarlos desde nuestra perspectiva educativa y así echarle ganas, ¿no? Pues también conocernos nosotros mismos para ayudar a los demás en cualquier ambiente que él nos pide. Exactamente, sí, de eso se trata, ¿no? De eso se trata este tema bien interesante, un tema que llama más a la reflexión sobre todo, y el sabernos que no estamos solos en este planeta, el sabernos que estamos acompañados de otros seres humanos, y que si no convivimos con esos seres humanos, pues qué sentido tiene entonces, ¿no? Vienen momentos difíciles y pues, vienen momentos complicados en los que en lugar de apoyarnos todos, yo creo que lo que hemos estado haciendo, lo que hacen algunos compañeros es agredirse y hacer cosas que no son correctas, ¿no? Que considero que no son correctas, porque yo creo que lo mejor es poder llevárnosla bien con todos y poder estar en armonía en esta que es nuestra casa, y la única casa que tenemos todos, la única casa que tenemos el resto del mundo, ¿no? Y convivir de la mejor manera. Yo creo que si hay alguna cuestión que no nos guste del otro, lo mejor es comentarlo, ¿sí? Bueno, chicos, entonces, de no haber dudas, de ya no haber comentarios, los Sí, espero. tengo una duda. Adelante, Ale. Es que haga de cuenta que yo elegí el tema de la negatividad para la vacuna del COVID. Entonces quería preguntarle si puedo acoplar eso a la educación, o me da chance de elegir otro tema, porque pues creo que es como muy complicado para pues acoplarlo al tema de la educación, que sí habrá a lo mejor pues contenido, pero no mucho. Entonces, Sí, yo sí. buscaría igual, pero Sí, todos los temas cuando los ves de fondo tienen su origen en la educación. Definitivamente yo creo que el hecho de no estar preparado para la vacuna, o de estar ante la negativa de la vacuna, pues tiene que ver también con algunas cuestiones educativas, ¿no? Y no hablo solamente de quien tiene más educación, no, porque puede ser alguien que tenga doctorado y no esté de acuerdo con la vacuna. Eso no tiene nada que ver. La preparación académica y la educación son cosas distintas.
¿sí? El hecho de que tengamos doctorados, maestrías aquí es una cosa y nuestra educación es otra. Entonces, sería muy interesante ver de qué manera o desde qué perspectiva educativa estas personas que están ante la negativa de la vacuna, pues podrían fundamentar su postura, ¿no? Y preguntarles por qué, cuál es la razón, ¿sí? Por ahí va. Creo que vas bien, Ale. Está bien, muchísimas gracias. Sí, gracias a ti. Chicos, pues les deseo muy buenas noches. Son las 9 ya, 9 de la noche. Necesitan descansar. Tiene el pelo bien rebelde y se le va. Cuídense mucho. Mañana nos vemos en la charla, ¿sí? En Maestros que Inspiran. Sí, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Un abrazo a todos. Gracias. Buenas noches. Profe. Gracias, profe.